Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a Hello Kitty. Esta vez decidí hacer un remake del tutorial de Hello Kitty que ya tenemos en el canal, que es el video que más les ha costado de todos los que he subido. La primera Hello Kitty la subí hace 3 años y consideré que este era un buen momento para rehacer el tutorial y corregir algunos detalles que podían ser mejorados. Entonces aquí tienen esta nueva Hello Kitty. Espero que les guste. Espero que la tejan con este nuevo video también. Nuestra Hello Kitty mide tan solo 14 centímetros de alto. Para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la encuentran en la descripción del video. Les dejo la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Hello Kitty. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi segundo canal Amis Esenciales, donde encontrarás tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan afianzar sus conocimientos para que practiquen con los tutoriales en Amis Esenciales y puedan venir a realizar los de Amis Tejiendo Momentos sin ningún problema. Y recuerden que este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a nuestra Hello Kitty vamos a empezar haciendo su cabeza. Para la cabeza empezamos en el color blanco con aguja de 2 milímetros haciendo 14 cadenas. Yo siempre tejo en espiral a menos que indique específicamente lo contrario. Entonces tengan eso en cuenta y también hago los puntos bajos en forma de X falso. También pueden utilizar punto bajo en X. Les recomiendo hacer los puntos de esta forma para que todo coincida de manera adecuada. Y vamos a tejer la primera vuelta alrededor de la cadena que hicimos. Empezamos a partir de la segunda cadena desde el ganchillo. Eso significa que tenemos 13 hebras disponibles por un lado de la cadena y 13 por el otro lado, lo que nos va a dar un total de 26 hebras disponibles. Entonces, para esta primera vuelta empezamos haciendo un aumento. Seguimos con 11 puntos bajos. Hacemos un aumento en el último punto disponible y por el otro lado hacemos también un aumento. Luego seguimos con 11 puntos bajos y terminamos con un aumento, lo que nos va a dar un total de 30 puntos bajos alrededor. Y así es como queda la primera vuelta. Allí tenemos los 30 puntos bajos alrededor y ahora vamos para la vuelta 2, en la que empezamos haciendo 2 aumentos. Continuamos por acá con 11 puntos bajos, luego hacemos 4 aumentos, seguimos con 11 puntos bajos y terminamos con 2 aumentos para un total de 38 puntos bajos. Vamos para la vuelta 3 en la que hacemos lo siguiente. Empezamos haciendo 2 puntos bajos, aquí hacemos un aumento, seguimos con 13 puntos bajos, un aumento, aquí hacemos 4 puntos bajos, luego un aumento, seguimos con 13 puntos bajos, un aumento y terminamos con 2 puntos bajos para tener un total de 42 puntos bajos alrededor de la vuelta 3. Vamos a continuar con la vuelta 4.
en la que vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos. Así llevamos la base de la cabeza. Vamos para la vuelta 5 en la que hacemos 2 aumentos, luego hacemos 20 puntos bajos, seguimos aquí con 3 aumentos, luego 22 puntos bajos y terminamos con un aumento para un total de 54 puntos bajos. Ahora continuamos con la vuelta 6 en la que vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 60 puntos bajos. Continuamos con la vuelta 7 en la que empezamos haciendo 2 aumentos, seguimos por acá con 26 puntos bajos, luego hacemos 3 aumentos, 28 puntos bajos y terminamos con un aumento para tener 66 puntos bajos. Ahora vamos con la que va a ser la última vuelta de aumentos de la cabeza y vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 72 puntos bajos. Este es el ancho total de la cabeza de Kitty y ahora vamos a hacer 10 vueltas de los mismos 72 puntos bajos. Ahí ya completé las 10 vueltas, así llevamos la cabeza. Ahora, antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Yo voy a estar usando en esta ocasión ojos de 1 centímetro o 10 milímetros de alto, ovalados, así como estos. En caso de que no los tengan, pueden recortar un óvalo en pañolensi o en fieltro negro de 10 milímetros de alto también. Y vamos a ubicarlos contando a partir de la vuelta inicial aquí. Aquí la que hicimos en el contorno de la cadena inicial, contamos 13 vueltas hacia arriba y entre las vueltas 13 y 14, con 13 puntos de separación, vamos a ubicar los ojos. Entonces vamos a ubicar primero un par de alfileres para fijarnos en que nos queden bien centrados en la cabeza, que nos quede la misma cantidad de espacio de ambos laterales. Una vez tengamos estos puntos ubicados, ya vamos a ubicar los ojos. Así quedan los ojos de seguridad ya ubicados. Y ahora vamos a hacer sus bigotes. Para eso vamos a tomar una hebra de hilo negro y la aguja lanera. Y para empezar a hacer los bigotes vamos a ubicarnos así. Primero vamos a ubicar la parte superior del ojo, esta vuelta superior acá. Y en esa vuelta y aproximadamente 4 puntos atrás del ojo, es decir, por acá aproximadamente, vamos a sacar el hilo. Entonces por aquí voy a sacar el hilo negro. Ahora vamos a contar 4 puntos y por la vuelta de arriba, es decir, aquí en diagonal, guardamos el hilo negro nuevamente. Aquí, este es el primer bigote. Ahora vamos a sacar el hilo en dirección a donde salimos la primera vez, 2 vueltas hacia abajo para hacer el segundo bigote. Por acá. Nuevamente contamos 4 puntos y guardamos el hilo por aquí.
sin inclinación. Así se ve. Y para el tercer bigote salimos también 2 vueltas más abajo. Contamos nuevamente también 4 puntos y aquí vamos a guardarlo 2 vueltas más abajo, así en diagonal. Así quedan los bigotes y vamos a seguir las mismas indicaciones para hacer el otro lado. Así es como quedan los bigotes ya listos. Miren qué bonita se ve. Y ahora para la nariz simplemente vamos a cortar en fieltro amarillo un óvalo que ocupe aproximadamente 3 puntos de largo y 2 vueltas de alto. Entonces simplemente ubicamos este óvalo entre los ojos, levemente hacia abajo del borde inferior de los ojos, que quede ligeramente más abajo, algo así. Y nos queda aquí bien centrada. Allí pegué la nariz ya con silicona, algo así es como debe verse. Así quedan los detalles de la cara de Kitty y vamos a continuar tejiendo. Vamos para la vuelta 19 en la que vamos a hacer 10 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 66 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 20 en la que hacemos 2 disminuciones, seguimos con 28 puntos bajos, luego hacemos 3 disminuciones, 26 puntos bajos y una disminución para tener 60 puntos bajos. Ahora en la vuelta 21 hacemos 8 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 54 puntos bajos. Y ahora vamos para la vuelta 22 en la que hacemos 2 disminuciones, seguimos con 22 puntos bajos, luego hacemos 3 disminuciones, 20 puntos bajos y terminamos con una disminución para tener 48 puntos bajos. Y a continuación la vuelta 23 va a ser de los mismos 48 puntos bajos. Continuamos con la vuelta 24 en la que hacemos 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. Vamos a empezar a rellenar la cabeza. Seguimos rellenando a medida que hacemos una nueva vuelta. Continuamos con la vuelta 25 en la que hacemos 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 26 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. No olviden seguir rellenando, respetando la forma que va tomando la cabeza de tal manera que quede también bien firme hacia los laterales. Y ahora vamos para la vuelta 27 en la que hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos.
En la vuelta 28 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Seguimos rellenando y ahora en la vuelta 29 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. En el punto a continuación ya vamos a rematar con un punto deslizado y una cadena. Dejamos una hebra larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Vamos a terminar de rellenar por aquí y vamos a tomar la aguja lanera. Vamos a pasar este hilo que dejamos por las 12 hebras delanteras de los puntos. Tiramos del hilo para cerrar, tiramos fuerte para que esto quede bien cerrado, así. Y vamos a introducir el hilo por el centro y lo vamos a sacar por la parte de atrás de la cabeza. Estiramos bien, le damos bien la forma a la cabeza. Algo así es como debe verse. Vamos a darle bien la forma y así es como queda entonces la cabecita. Ahora tenemos que hacer las orejas para nuestra Kitty. Para las orejas en color blanco vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos un punto bajo y un aumento 3 veces para tener 9 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 12 puntos bajos. Vamos para la vuelta 4 en la que hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos para la vuelta 6 en la que hacemos 7 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 27 puntos bajos. En la vuelta 7 hacemos 8 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 30 puntos bajos. Allí ya podemos rematar, vamos a dejar una hebra para coser las orejas a la cabeza y vamos a coserlas. Entonces, aquí voy a ubicarlas algo aproximadamente así. Tenemos que rellenarlas un poco y las orejas van a empezar a ser cosidas a partir de 2 vueltas hacia arriba de donde termina este bigote. Entonces, aproximadamente en esta posición deben ser cosidas las orejas. La fijo con alfileres para que no se vaya a mover de su punto mientras voy cosiendo. Hacemos lo mismo con la otra oreja, sin olvidarnos de rellenar. Entonces, primero ubicamos esto así y luego procedemos a coserlas. Voy a hacerlo y ya les muestro cómo queda.
Y así quedan las orejas ya cosidas. Esta es aproximadamente la distancia que queda en la parte de arriba después de coserlas. Y aquí empiezan, como les dije, 2 vueltas arriba del bigote y están ya rellenas, como pueden ver. Algo así es como queda la costura de las orejas. Y ahora vamos a continuar haciendo el cuerpo. Para el cuerpo en color rojo vamos a empezar haciendo 14 cadenas. Ahora vamos a empezar de la misma forma en la que empezamos la cabeza, es decir que vamos a tejer por ambos lados de la cadena y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo. Entonces tenemos 13 hebras disponibles por un lado y 13 hebras por el otro lado para un total de 26. Y lo que vamos a hacer en la primera vuelta es lo siguiente. Empezamos haciendo un aumento, seguimos con 11 puntos bajos, luego hacemos 2 aumentos, seguimos por acá con 11 puntos bajos y terminamos con un aumento, lo que nos va a dar un total de 30 puntos bajos alrededor. Vamos para la segunda vuelta, recuerden tejiendo en espiral, empezamos haciendo 2 aumentos, seguimos con 11 puntos bajos, luego 4 aumentos, 11 puntos bajos y terminamos con 2 aumentos para tener 38 puntos bajos. Y ahora en la vuelta 3 hacemos 2 aumentos y 17 puntos bajos, 2 veces para tener 42 puntos bajos. Ese es el ancho total del cuerpo y ahora vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Así llevamos el cuerpo. Ahora vamos para la vuelta 10 en la que hacemos 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color rosa y vamos a hacer una vuelta de cambio de color, es decir, que vamos a empezar haciendo en blo 36 puntos deslizados primero, esta vuelta de cambio de color no cuenta como vuelta de altura, estos puntos deslizados son solo para el cambio de color. Entonces vamos para la vuelta 11 en la que vamos a tejer en las hebras traseras de esos puntos deslizados que hicimos y hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Miren lo bonito que quedó este cambio de color. Ahora vamos para la vuelta 12 en la que ya vamos a tejer en los puntos completos y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y la vuelta 13 va a ser de los mismos 24 puntos bajos. En la vuelta 14 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos.
En ese punto ya podemos rematar y cortar. Dejamos una hebra larga para coser el cuerpo a la cabeza. Vamos a rellenarlo muy bien y vamos a coser. Entonces, simplemente vamos a ubicar esto bien centrado en la cabeza de la Kitty. Si es necesario, fijamos también la ubicación con alfileres para que no se mueva a medida que vayamos cosiendo. Vamos a coser entonces. Y así es como quedan la cabeza y el cuerpo ya cosidos. Algo así es como debe verse. Miren qué bonita es. Y ahora vamos a hacer los brazos. Para los brazos empezamos en el color blanco haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Hice además 2 vueltas de los mismos 18 puntos bajos y una vez hechas las 2 vueltas con el último punto cambiamos al color rosa. Vamos a hacer vuelta de cambio de color, entonces en blow hacemos primero 18 puntos deslizados. Nuevamente esta vuelta de puntos deslizados no cuenta como vuelta de altura. Seguimos con la vuelta número 6 en la que tejemos en las hebras traseras y hacemos 4 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 15 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a tomar los puntos completos otra vez y hacemos 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 8 hacemos un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Vamos a rellenar el brazo. Procuramos dejar las últimas vueltas rosadas libres. Rellenamos principalmente la parte blanca. Vamos a aplastar el tejido para cerrar de esta forma. Aquí tenemos 8 puntos bajos. Atravesamos el primer punto, atravesamos el primero también al frente y lo cerramos con un punto bajo. Hacemos 2 puntos bajos más y en el último espacio disponible hacemos un punto deslizado y una cadena. Y rematamos y ya podemos cortar dejando una hebra para coser los brazos al cuerpo. Así es como queda el bracito. Hacemos otro exactamente igual. Aquí ya tengo los dos listos y los vamos a coser al cuerpo. Tomamos nuestra Kitty y vamos a coser los brazos aproximadamente en esta posición. 2 vueltas arriba del cambio de color de rojo a rosado, más o menos en esta ubicación. Y así quedaron ya los brazos cosidos. Ahora les voy a mostrar cómo hacer el tirante. Para eso en color rojo vamos a hacer 17 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 15 medios puntos altos.
Vamos a hacer 2 cadenas y en el mismo último espacio disponible hacemos un punto deslizado para cerrar. Vamos a hacer una cadena para rematar y cortamos el hilo en ese punto. Si ustedes quieren pueden dejar hebra para coser. Yo voy a cortar porque voy a pegar los tirantes con silicona a los hombros, al cuerpo. Entonces simplemente es esconder las hebras y pegar este tirante aquí en el contorno del hombro, encima del brazo. Y así es como quedan los tirantes ya ubicados. Miren qué linda es. Y ahora vamos a hacer los pies. Para eso, en color blanco, empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 7 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 27 puntos bajos. Y hacemos 4 vueltas de los mismos 27 puntos bajos. Así vamos y ahora en la vuelta 10 hacemos un punto bajo y una disminución 9 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 11 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Aquí ya podemos rematar con un punto deslizado y una cadena. Dejamos una hebra para coser los pies al cuerpo. Vamos a rellenarlos. Hacemos otro pie igual. Así quedaron los dos listos. Miren qué bonitos. Y ahora vamos a coserlos al cuerpo. Vamos a ubicarlos de manera que queden bien ubicados una vez esté nuestra Kitty sentada. Entonces los ubicamos en esta posición aproximadamente. Los podemos fijar también con alfileres para fijarlos y poder coserlos más fácilmente. Y así quedan los pies ya cosidos. Miren qué bonita se ve nuestra Kitty. Y ahora vamos a hacer la cola. Para la cola en color blanco vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para 18 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta 7, en la que hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y en la vuelta 8 hacemos un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Y en ese punto ya podemos rematar y cortar.
Vamos a dejar hebra para coser la cola al cuerpo. La rellenamos, así queda. Y ahora vamos a coserla al cuerpo de nuestra Kitty. La sentamos si encontramos la ubicación adecuada. Entonces algo aproximadamente aquí es donde debe ir cosida. Y así es como queda la cola ya cosida. Algo así es como debe verse. Y ahora solo nos falta hacer su moño. Para el moño en color rojo vamos a empezar haciendo 38 cadenas. Vamos a cerrar esto circularmente. Entonces nos fijamos en que la cadena no se tuerza y cerramos el círculo en la primera cadena haciendo un punto deslizado y una cadena. Vamos a trabajar entonces en círculo este moño. Entonces vamos a empezar a trabajar desde ese mismo primer punto en el que cerramos y lo que vamos a hacer es 38 puntos bajos. Vamos a hacer un total de 7 vueltas de 38 puntos bajos, siempre cerrando cada vuelta con un punto deslizado y cadena. Entonces vamos a hacer esas 7 vueltas de 38 puntos bajos. Y así es como queda. Ahí ya rematé y corté y dejé una hebra larga. La idea es que esta hebra nos sirva para cerrar, para apretar el centro del moño dándole vueltas. Entonces ubicamos lo mejor que podamos el centro del moño y empezamos a tirar de este hilo para marcar ese centro. Entonces estiramos y estiramos lo mejor que podamos para ir marcando esto y así es como queda. Le di varias pasadas al centro para marcarlo mejor. Por la parte de atrás pegué el hilo con silicona y además aquí también ya apliqué silicona para proceder a pegar este moño en la cabeza de nuestra Kitty, aproximadamente en esta posición aquí en el lateral, dejando que se alcance a ver un poco la punta de la oreja en la parte de atrás. Entonces aquí ubicamos este moño, lo pegamos bien, esperamos a que se seque y ahora vamos a hacer un centro para cubrir esto. Para eso vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Y en este punto ya vamos a cortar el hilo así. Sacamos el hilo y vamos a hacer un cierre invisible. Para eso tenemos que tomar la aguja lanera y aquí vamos a saltar este punto que sigue acá y el siguiente lo vamos a atravesar completo con el hilo de esta forma. Así, y volvemos hacia el último punto y tomando solo la hebra trasera cerramos este círculo. De esta manera hacemos una especie de punto falso que nos cierra el círculo. Escondemos los hilos atrás y pegamos con silicona este centro aquí en esta ubicación. Y listo, así queda el moño ya listo. Miren qué bonito se ve. Miren qué bonita se ve nuestra Kitty. Recuerden que si les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Ahora también recuerden, ahora también encuentran la opción de unirse al canal.
en donde van a encontrar membresías para acceder a beneficios adicionales en Amis Tejiendo Momentos, aportando una pequeña donación. Recuerden que si tejen a Hello Kitty y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendo momentos en Facebook o en Instagram. También pueden publicar aquí mismo en el canal. En YouTube van a encontrar dentro de mi canal la sección de comunidad donde pueden hacer sus publicaciones con las fotografías de los tutoriales que han tejido conmigo. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.